se me olvidó algo súper importante, vamos a grabar para que quede algún registro, más que nada de la capacitación. Contarles que yo después esta presentación se las van a enviar por correo, así que cualquier cosita, cualquier duda va a estar ahí, y si es que necesitan algún link, también les van a enviar mi correo, así que si alguno necesita, bueno, de hecho lo voy a poner inmediatamente, si alguno eh, tiene alguna duda, tiene alguna solicitud, mira Camila desde Arica, ojalá que nos veamos también ese día en el seminario, me pueden escribir, no hay problema. Entonces vamos a comenzar, porque bueno, yo soy muy que viva compartir el conocimiento, entonces traje mucho, muchas cosas que conversar hoy. Entiendo que ya pueden ver la sesión. Chiquillos, escríbame en el chat, la idea es que si es que pueden abrir sus cámaras, sus micrófonos, somos poquitos, así que no hay problema para que podamos levanten la manito o hablen menos mano, yo no tengo ningún problema que me interrumpan para que podamos ir viendo cómo, si es que tienen alguna duda, yo voy a ir súper rápido porque es mucho los temas que les traje. Muchas gracias, que se ve bien. Estoy leyendo los chats, estoy súper atenta a todo, así que como les decía, esta es una capacitación que está en el marco del seminario Navegando Juntos. Pensamos esta temática como, me encantó como cuando diseñamos la temática de decir lectores multidisciplinarios, porque justamente yo trabajo mucho las artes integradas, y cuando hablamos de varias disciplinas no hablamos solamente de las distintas disciplinas artísticas, sino que un montón de aspectos que vamos a revisar justamente hoy. Los objetivos cuando nosotros hablamos de... vamos a hablar, durante toda la capacitación se van a dar cuenta que al final vamos a estar llegando siempre a lo mismo, a varios conceptos que tienen que ver con el yo, con la persona, ¿cierto? El autoconocimiento, nuestro entorno, así sea natural, social, eh, y cuál es esa relación de las personas con ese entorno. Y cuando hablamos justamente de artes integradas, de educación artística, cuando hablamos de las distintas disciplinas artísticas, hablamos de eso al final, de esta exploración. Y cuando hablamos de educación artística, fíjense que siempre vamos a estar hablando de participación, de exploración, de la persona, porque al fin y al cabo de eso se trata lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Con estas experiencias. Hablamos de la exploración del entorno natural, cultural y artístico, usando estos recursos narrativos, sobre todo ahí yo estaba pensando en la lectura, promoviendo la creación y la interpretación, la experimentación, y ahí es súper importante la experimentación, la exploración, ¿cierto? Tenemos las técnicas de las distintas disciplinas artísticas pero para ser utilizadas como medio de expresión, ¿cierto? Desde el uso del espacio, la construcción del paisaje, se dan cuenta que siempre es la persona, la relación con el entorno. También vemos estos objetivos como compartir técnicas y actividades que posibilitan la experimentación de niños, niñas y jóvenes. ¿Y por qué me centro en eso? Porque también voy a estar relacionando mucho esto con la educación artística. Y bueno, y desde diferentes plataformas de comunicación visual. Eh, Primero quiero que nos presentemos y por eso quería hablar también de este concepto súper importante que es la estética. Cuando nosotros hablamos de arte, siempre pensamos en el arte como, bueno, existe, podríamos discutir cientos de siglos, ¿cierto? Y las personas hablan de qué es el arte, ¿cierto? Pero me gusta mucho este concepto de la estética, porque cuando nosotros hablamos del arte como belleza, ¿cierto? Pensamos en lo bello y qué es lo bello para cada uno, ¿cierto? Pero al final la palabra estética proviene más del significado de la percepción y de sentir con los sentidos. Y justamente hoy nos encontramos con el tema de los entornos digitales y cómo esto puede ser también un desafío, ¿cierto? Como los entornos digitales y la percepción sensorial. También cómo nos puede eh, desafiar en el concepto de territorios y comunidades, porque hoy los territorios, hoy las comunidades no son solamente físicas,
son también virtuales, son digitales. Y principalmente también quiero instalar el concepto hoy, o sea, no instalar yo, sino que hablar siempre de la lectura como una actividad colectiva, porque también en muchas disciplinas es mucho más fácil pensar la lectura como una actividad individual, ¿cierto? Persona que lee un libro sola. Es muy difícil leer un libro con otros, ¿cierto? Tengo que leerle a otros, pero después empiezo también a pensar, por ejemplo, en actividades como los clubes de lectura, empezar a pensar como la lectura como, como una práctica colectiva, ¿cierto? Entonces, en el chat, chiquillos, vamos a partir presentándonos, pongan su nombre o pongan su apodo, como quieran, y el número en la escala de pinturas célebres, cómo se sienten hoy en día, para ver cómo viene el ánimo también desde hoy. Los leo, los leo, los leo. Perfecto, excelente. Sí, yo creo que, ¿por qué un 3 no, Jesús? Yo creo que siempre soy entre un 1 y un 9, esa es como la vida. Excelente. Yo amo esa pintura, amo la historia de ese, o sea, no es una pintura, pero es, o no es. Mira, la Jimena nos dice la biblioteca 402. Claro, es una restauración, también no sé si llamarle restauración. Es maravillosa esa historia. El 6 no, no, no. Es maravilloso, yo amo esa historia. El 9 siempre 9. Vamos, Rina, siempre 9. Todo siempre 9. Alfredo Gorman. ¿Por qué me suena de dónde? ¿De dónde, Camila? ¿De qué ciudad eres? Bueno, mira, aquí también esta relación un poco absurda, un poco chistosa, pero también empezar también como a desestructurarnos. Ah, por eso. Ya, sí, Camila, perdón. Sí, me sonaba mucho la biblioteca. Y aquí vamos a empezar ya con los duros, ¿cierto? Con el dato duro. Y se van a dar cuenta que vamos a repetir, repetir y vamos a volver a lo mismo, pero es súper bueno revisar los conceptos porque nos damos cuenta que los conceptos nos sustentan teóricamente para lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a hablar de las personas y de su derecho. Todas las personas tienen derecho a tomar, que probablemente lo han leído y lo han visto esto millones de veces, pero hoy día creo que lo reflexionemos. Toda persona tiene derecho, las personas, el yo, tienen derecho a tomar parte libremente de la vida cultural y la comunidad, a gozar de las artes, a gozar. Ojo, cuando hablamos de educación artística siempre estamos hablando del aprendizaje, de la educación, y nuestro derecho es a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. ¿Por qué? Y yo siempre digo, ¿por qué está la ciencia en el mismo derecho que la cultura y las artes? ¿Alguien quiere darme alguna retroalimentación de esto? ¿Por qué se imaginan ustedes? Hola, Romy. Dígame. Eh, Se me ocurre en un principio como por lo antiguo de la definición y también como pensando, no sé, como antiguamente las ciencias o las artes estaban ligadas como a un mentor, como a un acompañante, a alguien que te los muestra, alguien que los media, alguien, no sé, se me ocurre como que por ahí quizás podría ir la relación. Sí, pero también hay algo súper importante. Sí, hay una transmisión, eso es súper importante, pero eso más que el mentor tiene que ver con la cultura, porque la ciencia también es cultura.
también es parte, o sea, nuestro progreso científico, nuestra participación en todos los ámbitos de la cultura. Las artes es un ámbito súper importante de la expresión, pero la ciencia también. Y los beneficios de lo que resulte de esto es el enfoque de la participación, justamente, de que no solamente yo tengo el derecho a expresar a través de esos medios, las personas a hacer ciencia y las personas a hacer arte y todas las otras culturas, sino que también a verme beneficiada de esa participación. ¿Y por qué? Porque aquí hay un montón de otros conceptos y yo estoy leyendo acá también la ciencia para el conocimiento, efectivamente, por las artes, por nuestra naturaleza expresiva, porque ojo, también, las artes también fueron ciencia, o sea, siempre esto se va mezclando. Eh, Piensen en la comida, cuando hablamos de patrimonio. Cuando hablamos de comida, también perfectamente podemos hablar de ciencia, podemos hablar de cultura y patrimonio, ¿cierto? Ambas son parte de las personas, no es de percepción, sino que también saber el funcionamiento, la composición del entorno, el yo, el entorno, ¿cierto? Cómo las artes en realidad, y la educación artística, ojo, parte desde la lógica de la persona y su relación, el entorno y esta relación. ¿Qué pasa con esta relación, cierto? Es muy fácil ver las artes en artes con el tema del patrimonio, quizás no en otros, pero sí es mucho más fácil verlo desde ese lugar. Y también hay, vuelvo a los conceptos como para reflexionar y esto aterrizarlo, cuando hablamos de estas personas mediadas, ¿cierto? O estas personas eh, que son estos beneficiarios, consumidores, alumnos, estudiantes. Exacto, el conocimiento es uno y se ve de distintos ángulos. Muy bonito cierre. Entonces, ¿quiénes son estas personas que tienen este derecho a participar? Son nuestros públicos, son audiencias. ¿Por qué a veces le llamamos beneficiarios, a veces le llamamos consumidores, a veces le llamamos público? Bueno, primero hablar de la comunidad. Y ojo, que la comunidad tiene este grupo social, ¿cierto? Que tiene un nivel de intereses comunes. Porque claro, a lo mejor, no sé, nos gusta la misma comida, pero eso no nos hace comunidad, ¿cierto? Tiene que llegar a un nivel de intereses para llamarnos comunidad. En los públicos, bueno, no me dijeron, vi algunas bibliotecas, pero no sé si hay personas desde otros lugares, quizás docentes, desde otros espacios, pero efectivamente no sé si se recuerdan que antiguamente a todo le llamábamos público. ¿Y a quién le llamábamos audiencias? ¿Dónde escuchábamos el concepto de audiencias? Como en la tele, en la radio, ¿cierto? A estas personas como que participaban en la radio y en la tele. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué se conectan. Efectivamente, la participación, cuando hablamos, ¿qué significa la participación? Es tomar parte. Por eso en el derecho decía tomar parte libremente, ¿cierto? Eh, pero ojo, que nosotros hablábamos de los espectadores, cuando se hablaba, incluso cuando se habla en la antigua Grecia de las personas, se habla de los espectadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas personas solamente observaban lo que estaba sucediendo y no participaban en ningún nivel. Cuando nosotros transformamos este concepto a públicos, es cuando las personas empiezan a presenciar, todavía no se concibe en la participación de maneras digitales o de maneras virtuales, pero estas personas presencian y empiezan a participar de maneras sutiles. eh, Ahora como en los trabajos de estudio de audiencias o de públicos y audiencias, efectivamente se consideran con algún nivel de implicación, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, cuando uno está en un espectáculo donde uno puede abuchear o aplaudir, ya puedo considerar que estas personas están participando, pueden expresar su opinión en un nivel bajito, pero participan, ¿cierto? Ya están tomando parte, como decía el derecho, de esta libremente, ¿cierto? De esta, ya no son solo espectadores. Luego vienen las audiencias, que son estos públicos que participan ya de maneras dinámicas, y por eso nosotros empezamos a escuchar el concepto de audiencia en estos espacios que son un poquito más de multiplataforma. Pero existe otro concepto muy interesante. Claro, los visitantes, porque de repente siempre le ponemos un nombre,
yo leo por favor, retroalimentenme nomás, porque es muy interesante también cómo en realidad lo vemos desde tantos lugares y somos las mismas personas, ¿cierto? Somos esta misma persona que se transforma de repente en un estudiante, desde recibiendo la educación artística, ¿cierto? Pero soy un consumidor cuando voy a comprar un libro, pero soy un público cuando presencio y con un nivel de implicación menor, como estábamos comentando, y audiencias cuando ya empiezo a participar un poquito con un nivel más importante de participación. Pero existe un concepto que ya se arraiga mucho más justamente con los entornos digitales, que es el concepto de prosumidor. Es una combinación de las palabras productor y consumidor. Eh, es este individuo que no solamente consume productos y servicios, sino que participa activamente, y ahora no solamente es un nivel pequeñito, ni un nivel tampoco o sea, es dinámico y es activo. Y no solamente participa como audiencia, sino que también en todas las etapas de la producción de un objeto, ¿cierto? Cuando hablamos de prosumidor hablamos en términos también en cualquier concepto de producto, pero cuando hablamos de cultura, también estamos hablando de prosumidores. ¿Por qué? Porque ellos también participan a veces en su creación, en su diseño, en la promoción y en la mejora. Y cuando hablo de participar incluso en el diseño, no solamente estoy hablando de las actividades culturales en la gestión cultural, también estoy hablando de los objetos culturales. También estoy hablando que existen objetos culturales que hoy se diseñan desde la participación incluso de las audiencias. Entonces, este concepto ya nos enmarca esta participación máxima, ¿cierto? La participación plena, que es, bueno, ese es otro tema muy grande y profundo que podemos hablar, pero ya empezamos a darnos cuenta que las audiencias ya no son estas personas que están sentadas y que pueden aplaudir o abuchearnos, ¿cierto? Que ya esta necesidad, y sobre todo en los jóvenes, esta necesidad ya no es una necesidad ni una solicitud, es algo que está sucediendo y ya está casi como asumido que tiene que ser así, que es deseable y que es bueno que sea así. Vamos a también a relajarnos un poquito y vamos a hacer un concepto también de como a pensar en qué hacer antes de hacer, ¿cierto? Porque lo que yo quiero es llevarlos un poco, ay, se me fue como un poco la reflexión de la creatividad, la importancia de desestructurarnos, la creatividad y la imaginación como conceptos también del yo, ¿cierto? Como hablábamos de este yo y de esta relación con el entorno. ¿Y por qué? Porque, bueno, esta es una frase que yo alguna vez leí, que les juro que no sé de dónde, entonces, bueno, pero me encanta y encuentro que es algo, para mí, la mejor definición de la vida, que justamente el arte es una forma de hacer las cosas, no una cosa que se hace. Y, y cuando pensamos en justamente en esta forma de hacer las cosas, es cuando pensamos también en la educación artística. Y volvemos a lo que se dan cuenta que vamos en una seguidilla y decir, bueno, volvemos a lo que estábamos pensando. La educación artística, no sé si saben, esto es un dato de ñoña que yo sé, la educación artística en Chile se instaló eh, para mejorar los oficios, no con un concepto artístico. Y de hecho, hay un dato muy interesante, que las personas o sea, se instala en Chile en los colegios de educación artística pensando en que las personas que trabajaban en oficios pudieran mejorar esos oficios. Por ejemplo, artesanos, aprender más de dibujo para ser mejores en el diseño. Y era tal la necesidad de mejorar estas áreas, que a los hombres que se inscribían en estos colegios de educación artística podían sacarse el servicio militar. O sea, ¿se imaginan hoy eso? Así como decir, todos los que se inscriban en educación artística en los colegios se sacan el servicio militar. O sea, como a ese nivel era la importancia que se le daba, pero ojo, desde el desarrollo de los oficios. Por supuesto que eso se eliminó en la dictadura, se elimina ese beneficio de las personas que estudian educación artística, eh, pero eventualmente eso fue algo súper innovador en Chile, o sea, en el mundo incluso. O
sea, decir que cómo, y no es un, no es casualidad que nosotros justamente tengamos, por ejemplo, en el diseño gráfico, exponentes, pero súper importantes a nivel mundial en esa época. eh, de cómics, ¿cierto? Diseño gráfico, o sea, tenemos una historia en diseño gráfico, en la gráfica chilena, en la historia gráfica chilena, tenemos una historia maravillosa. Y gracias justamente a eso. Claro, el objetivo era otro, pero se ve beneficiado el área y la educación artística eventualmente, cuando se vuelve la democracia, cuando se vuelve a instalar la educación artística en Chile, se hace otro énfasis, por supuesto, poco a poco, incluso hasta el día de hoy yo encuentro que falta mucho, pero tenemos una historia rica también en pensando en la educación artística como una forma de hacer las cosas, no para formar artistas. Y esto aquí yo voy a pasar súper rapidito, pero se los quise dejar en el PPT. ¿Por qué? Porque yo sé que después se los van a compartir. Entonces, de repente es súper bueno que lo tengan ahí como textos. Em, como estos enfoques pedagógicos justamente de la educación artística, pensar en el arte como herramienta pedagógica para la formación de artistas eventualmente, pero también para la formación de habilidades, pensar en que la educación artística es la formación de ciudadanos y ciudadanas, personas, ¿cierto? Pero también es como una herramienta pedagógica, o sea, en la ciencia, como hablamos al principio, esta unión entre el conocimiento, la ciencia y el arte, ¿cierto? Y está muy claro desde el derecho, eh, pensar que el arte no es solamente la formación de artistas, y pensar justamente en la educación, y esto me gusta mucho también, pensar en cómo aprendemos, ¿cierto? Y pensar en niños y niñas, y esto es muy divertido porque cuando uno dice los niños y las niñas aprenden jugando, explorando, experimentando, imitando, ¿cierto? Eh, y aquí volvemos a los mismos conceptos. Mientras más lúdicas sean las actividades, mientras más motivadoras, menos guiadas, o sea, mayor participación, mayor espacio tiene el estudiante o este sujeto, esta audiencia, ¿cierto? En la participación de desarrollar recursos comunicativos, expresivos, ¿cierto? Hablamos de la experiencia, hablamos de la espontaneidad, hablamos de la elaboración de un vínculo fuerte entre el entorno, la persona, a través de símbolos, a través de expresión, eh, y pensar también en el juego como una herramienta importante también del aprendizaje, y siempre ha sido muy valorado en primera infancia, ¿cierto? Como los niños aprenden desde el juego y que después este juego se va complejizando. Pensemos en un niño que parte jugando con un bloque y se lo echa a la boca, ¿cierto? Después en algún momento aprende a eh, hacer una torrecita, eventualmente a los 2 años ya esperamos que los niños puedan hacer alguna figura, los niños hasta 10 años todavía juegan con Lego y con herramientas, ¿cierto? De esa forma, pero ojo, nosotros, hasta los adultos, ¿cómo se llama esta torre que se juega, que se van sacando y se van poniendo los... Se me olvida siempre. ¿Cómo se llama esa torre que se van sacando? Que jugamos El los adultos. Jenga. La Jenga. Muchas gracias por el... Entonces al final nos damos cuenta que efectivamente el juego se va complejizando, pero no solamente para los niños, sino que hasta que cumplimos 99,5 años. O sea, el juego no debería ser nunca no debería parar nunca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya que es valorado como aprendizaje y como manera de expresarnos, enriqueciendo las experiencias, o sea, el juego es eso, enriquece las experiencias. Eh, cuando somos adultos, cuando tenemos 30, 50, 80, 90, 100 años, eso no se detiene. Es más, ¿qué pasa a los 80? ¿Qué pasa a los 60, 70, 80 años? En salud, lo primero que les empiezan a recomendar a los adultos mayores es que empiecen a jugar juegos de memoria, de estos crucigramas, y empezar a hacer un ejercicio de nuevo. ¿Por qué? Porque es saludable. En vez de decir, ¿por qué no lo mantenemos durante toda la vida? Entonces, volvemos a la experimentación, a la exploración del yo, del entorno, de las herramientas de observación, de reconocerse en nuestro entorno y cultura, de expresar nuestras emocionalidades, de esa complejidad, pero siempre hablamos de los niños, ¿cierto?
Claro, quizás hablamos de los niños porque hablamos de educación artística, pero ojo, es la manera en que los seres humanos aprendemos. Entonces, súper importante, bueno, en los objetivos entonces que se logra con la educación artística, de incluso preescolar hasta cuarto básico, es justamente la observación, el reconocimiento y la ubicación de el yo, el entorno, así sea natural, cultural, artístico, y aquí de nuevo volvemos a pensar en qué pasa con este entorno digital. ¿Cuál es esa relación de mi yo con ese entorno que aparece? ¿Cierto? Que apareció hace mucho tiempo. Y las artes integradas, y aquí yo les insisto, yo les metí mucha información acá porque algunas cosas las vamos a pasar muy rápido, pero me gusta, viva el compartir el conocimiento, ¿no? Em, las artes integradas no es lo mismo que la educación artística. Cuando hablamos de artes integradas, se entiende absolutamente que es esta mezcla de disciplinas. Como que todo el mundo lo entiende, sí, perfecto, la lectura, la visualidad, qué sé yo, la música, el teatro como muy buena manifestación de mezcla de disciplinas, pero efectivamente las artes integradas es mucho más que eso, no solamente es esa mezcla. Ahora, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué el arte? ¿Cierto? ¿El arte está en función de las actividades o las actividades en función del arte cuando hablamos de la educación artística? ¿Es una herramienta o es un fin? Puede ser todo, ¿cierto? Lo más importante es que nosotros tengamos claro el objetivo. Nosotros estamos incorporando esto porque queremos, enseñando porque queremos que todos sean artistas, queremos que el arte sea una herramienta, lo que hablábamos hace poquito. Y lo importante en la lectura es aprovechar esa transversalidad de la lectura. Eh, Porque los libros tienen diversos temas y yo siempre digo, si alguien conoce algún tema del que no exista un libro, que me avise porque me cambio el nombre. O sea, yo estoy segura que si hay un tema, hay un libro. ¿Qué significa entonces? No es solamente las distintas artes, ¿cierto? La literatura, las artes visuales, la música, sino que también pueden ser distintos roles. Porque en las artes no solamente tenemos artistas, también tenemos investigadores, tenemos a los creadores, pero también tenemos curadores que hacen museografía, que son mediadores, la apreciación, los críticos. Y efectivamente cuando nosotros decimos, bueno, las artes como herramienta, podemos darle las herramientas para la investigación, para la exposición, para la apreciación y también habitar distintas prácticas desde las técnicas. Yo siempre digo, a las personas se nos olvida enseñar lo básico. Nosotros de repente nos sentamos con los niños y queremos que dibujen, no sé, enseñarles a dibujar y qué sé yo, pero nunca les enseñamos a tomar un lápiz, a cómo se usa la acuarela. Ya, tomen, pinten y se los pasamos, ¿cierto? Bueno, lo importante de aprender a usar herramientas. Hoy en día, lamentablemente, eso yo lo he visto mucho, que cada vez lo que pasa con los niños es quitarle cosas, porque son peligrosas, ¿cierto? Quitémosle, 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 quitémosle. No, es que esto es peligroso, entonces que los niños no lo usen, que los niños no lo usen, que los niños... Y resulta que lo que estamos haciendo es formar personas inútiles, po, ¿cachai? O sea, nada más que eso, en vez de justamente a través de la fiscalización, y mira cómo se va relacionando con lo que vamos a hablar de entornos digitales cómo nosotros le quitamos, los metemos en una burbuja, no les permitimos aprender el uso de la herramienta y resulta que si yo a un niño no le paso nunca unas tijeras, a los 10 años la primera o a los 13 años la primera vez que usa tijeras, por supuesto que no las va a saber usar o las va a usar mal. Yo siempre digo el ejemplo del cortacartón. O sea, ¿a alguien le han enseñado a usar un cortacartón? No, sí, pues se usa así. Sí, pero ¿dónde poner la mano? ¿Dónde ubicar el cuerpo? ¿Dónde? Efectivamente, hay un proceso de aprendizaje de herramientas a través del arte. Y que después eso también nos puede servir en ciencia para el uso de distintos instrumentos científicos, en fin. Y bueno, también, por supuesto, que las diferentes dimensiones y soportes y formatos que nos puede entregar el arte, ¿cierto? Para la construcción de relato, porque estoy hablando de la construcción de relato, porque cuando nosotros hacemos este aprendizaje de educación artística del yo, el entorno y mi relación, estoy construyendo mi propia historia, ¿cierto?
quién soy yo, cuál es este entorno y cuál es mi relación con ese entorno. Y cuando hablo de ese entorno, hablo de todo. Hablo de mi hogar, hablo de mi escuela, de mi entorno digital, de cómo me relaciono con todo el mundo. Y no solamente con todo el mundo físico, sino también espiritual, artístico. Y aquí yo les quería mostrar un ejemplo. Ah, es que no puedo abrirlo así. Chuta. Quería mostrarles un ejemplo súper lindo, súper lindo. Cómo poder, por ejemplo, construir. ¿Por qué no lo podía abrir así? Qué raro, qué raro, qué raro. De un ejemplo, por ejemplo, de utilizar, por ejemplo, entornos digitales para construir relatos y espacios. Mira, esto es un museo interactivo de el Museo del Mar, el Museo Marítimo se llama, de Barcelona, y justamente una exposición súper interesante de una comunidad que es la única comunidad en el mundo que vive en el agua, 100% en el agua, es una comunidad marítima. Eh, bueno, esto es una locura, yo los invito está en el PPT para que lo puedan ver, porque es muy lindo y es una historia muy linda justamente para abordar millones de temas. Eh, bueno, hay diferentes formatos, además, que incluyen, hay PDFs descargables, tiene videos, tiene información. Bueno, aquí yo no voy a abrir todo porque podemos estar aquí media hora viendo. Bueno, me fui al final. Entré por el otro lado. Bueno, pero esto es, perdón, esto es visitar el museo, todo esto. Solo que entré por atrás, parece. Sí, pues entré por atrás. Me estoy dando la vuelta. Bueno, lo interesante de esta comunidad, aparte de que son nómades, es un pueblo de pescadores, es un pueblo profundamente religioso, y se le llaman los gitanos del mar. Entonces son una población también muy discriminada en su continente. Entonces, me gusta la presentación digital de un mundo también muy lejano, muy imposible de conocer. O sea, si yo no hubiese metido estos espacios así, de verdad que era imposible saber que existía una comunidad eh, que solamente vivía en el mar, que solamente hacía, que se le llamaban los gitanos, que era profundamente discriminada. Se relaciona con mucha experiencia que nosotros estamos viviendo hoy con respecto a la migración, con respecto a la religiosidad. Eh, bueno, los voy a invitar a ver, pero efectivamente pensar en la construcción de estos relatos, ¿cierto? Y bueno, y aquí claramente eh, las múltiples formatos y plataformas, no voy a poner videos ni nada, en realidad lo que le quería mostrar esto, los múltiples formatos en los cuales se presenta. Entonces yo les quería preguntar a ustedes también en el chat o hablar, lo que quieran, eh, qué lugares, por ejemplo, o qué espacios, paisajes, pero literarios, se podrían formar en un espacio así, digital, entorno digital. Porque, ojo, ahí puede ser una construcción también creativa, también de inmersión, por ejemplo, con la lectura. ¿Qué espacios o qué espacios les gustaría conocer que son de la literatura? Los leo y escucho. Ay, obvio. Obvio, la Tierra Media. Obvio que sí.
A mí me pasó que cuando vi eso, fue Macondo. ¡Ah! Fue maravilloso. Mira, la verdad, no somos amigas. Me pasó, claro, los pueblos fantásticos, Principito, claro. Uy, el viaje, hacer el viaje. Súper interesante. Sí, pues, obvio. Vamos a hacer un proyecto entre todos aquí. Eh, pero sí, es que fue muy chistoso porque cuando yo pensé en esto, también pensé en Macondo y dije, pero qué absurdo, si Macondo al final es como un pueblo latinoamericano, que se, era como, busqué algo súper similar, así como súper cercano, en vez de buscar en algo súper lejano como, mira, la Grecia de la antigüedad, pero en vez de pensar yo en un mundo, por ejemplo, como decía el mundo del Principito, dije, wow, qué loco de, me busqué algo que, claro, era fantasioso, pero busqué algo súper, yo recrearía la niebla que aparece en La Última Niebla y otros textos narrativos. Eh, Efectivamente. Pero miren lo cercano que estamos aquí con los videojuegos, al final. Eh, claro, esto parece muy cultural, ¿cierto? Pero al final, ¿acaso que no los videojuegos hacen eso un poco? Recrear películas, ya, la guerra, sí, pero lo hacen, ¿cachai? Eso es lo que están haciendo, al fin y al cabo. Y no sé si alguno participó ayer en la charla de la Michelle, que hablaban ella habló de cómo era súper importante también las disciplinas artísticas como herramientas para potenciar ciertos comercios, bueno, el videojuego, el diseño gráfico, o sea, estamos hablando al final todos de lo mismo. Bueno, aquí también les dejé un montón de información que en realidad no voy a profundizar. No volví a... Muchísimos, muchísimos me dicen por ahí. Pero recordé en el 2000 inmersión. De Ana Frank, que era una web que recreaba el interior de la casa. Bueno, si conocen alguna, compartan. La Puna Andina. No, es que es maravilloso. Yo siempre comento esto también como las artes visuales aquí, y el libro. Yo digo una relación inseparable que incluso como el libro, como la lectura, hablar de la lectura y la narración y las artes en una relación inseparable, incluso es mucho más antigua que con el libro objeto, como el objeto mismo libro, a eso me refiero. Eh, la narración, las historias se contaban a través de la pintura rupestre, la narración oral, mucho antes que existiera el libro y la palabra escrita. Entonces, por supuesto que la relación de los libros y de la lectura y la historia con las artes es una relación más antigua, es una relación muy profunda y por supuesto que cuando aparece el libro también rápidamente incluso en las primeras lecturas, hasta por decorativo, pero nunca el libro ha estado separado de las otras artes. Y aquí yo tengo definiciones de varios tipos de libros que tienen que ver con esta interactividad. Eh, los libros sensoriales, los pop-up, incluso hablar de los libros, voy rápidamente, del libro ilustrado, como el libro, nosotros primero pensábamos en cómo esta historia se iban haciendo dibujos, pero eventualmente hoy estamos muy acostumbrados a los libros que no tienen palabras y que las imágenes cuentan la historia. Entonces vamos hablando de esta interactividad, ¿cierto? De nuevo del juego, de esta relación de aquí, no puse esa fotito, del hipopótamo que se lava los dientes, ¿cierto? Y esta interacción, el juego. Y hoy también lo más importante sí quería hablarles sobre el libro de artista. El libro de artista, bueno, el libro objeto, el libro de artista siempre se confunden como conceptos, pero el libro objeto tiene que ver más con el libro ocupado como herramienta o como materia prima para la construcción de un objeto, y el libro de artista es un libro, es una plataforma de creación visual que pueden ser diferentes tipos donde utilizamos el libro como objeto de experimentación artística. Puede ser una especie de diario de vida donde voy recopilando un montón de ideas, de bosquejos. En sí misma es una pieza de arte, pero la idea es que haya una conexión de ideas, haya un montón de herramientas. Yo sigo, mira, justo ahí la compañera compartió en el chat lo de Ana Frank. Bueno, ahí hay distintos tipos y aquí están ejemplos del libro objeto, pero
Antes de irnos, ¿por qué no puedo apretar? A ver, no me resulta hacer el link. Pero antes que todo, yo quería preguntarles, y de repente no les voy a mandar el link. Escriban en el chat y prendan sus micrófonos porque quiero que hablemos antes del ejercicio del libro de artistas sobre los desafíos de los entornos digitales. Ahora que estamos hablando de educación artística, de actividades artísticas, del libro, de la lectura, de los estudiantes, de que ya hablamos de la participación, ya hablamos del principio del derecho, de cuáles son los desafíos al final en diferentes entornos. Yo sé que aquí hay muchos bibliotecarios y es más, voy a dejar de compartir para que lo conversemos. Escríbanlo, háblenme. ¿Cuáles son efectivamente los principales desafíos cuando hablamos de entornos digitales? Los escucho, los leo. El manejo efectivo de las herramientas digitales, me imagino. Claro, a mí me pasa también que es un temor de muchos mediadores, docentes. También es cómo trabajo con herramientas digitales si yo no, si los niños saben más que yo y me veo el saber hacer, el uso de la tecnología digital, sí. Por supuesto, es uno de los mayores temores cuando los niños saben más que uno y cómo yo voy a trabajar en un entorno que no conozco. ¿Cuáles otros desafíos o temores? O yo le pongo desafíos siempre como para no decir miedo, ¿cierto? Es como cuando uno dice, bueno, ¿cuál es mi desafío? Para no ponerle la carga, pero efectivamente hay miedo, hay obstáculos. Alguien que quiera hablar, Al- escriban, yo leo, pero alguien que quiera. La alta dependencia de la conexión, en mi contexto, la brecha de acceso es alta, también la alfabetización digital, sí. Muy bien dicho también con respecto a la brecha de acceso, eh, la dependencia. La dependencia te refieres a como que no haya una dependencia, que el miedo será el miedo a que los niños al final están todo el rato conectados. No, perdón, yo creo que se refiere al miedo como de que si no tienes internet, muchas de las cosas no Ah, funcionan. claro, Mm. claro, claro. Claro, eso sería, claro, por eso habla de la brecha de acceso después. Mm. ¿Algo más? ¿Solo eso? No debiera ser un obstáculo que la audiencia tenga más conocimiento que el relator o el educador. La idea sería planificar la utilización de herramientas en conjunto. La metodología. ¿A qué te refieres con la metodología? Claro, lo que estábamos hablando también de la complejización de los... sí, de repente nos encontramos, chicos, existen unos hitos en artes visuales y entornos digitales.
que efectivamente definieron mucho lo que hoy tenemos, como en el tema de la visualidad, estoy hablando más de... obviamente la creación de Photoshop es un hito que tú vas a encontrar en cualquier estudio, en cualquier, como cambió el tema de la relación de las artes, la educación, la práctica. Fue el primer programa que se pudo, de edición digital de imágenes. Bueno, la televisión, pero también, bueno, el Internet, por supuesto, como acceso, ¿cierto?, a la información, pero existen también otros que afectan mucho, que tiene que ver con el consumo y la espectacularización. El conductismo también como educativo, y porque se traduce en esta falta de pensamiento crítico y sin reflexión, y ya vamos un poco a qué me refiero. Y las metodologías ajenas a la realidad. Eh, y ahí también yo les instalo una pregunta un poco: ¿dónde está la tecnología en nuestro espacio? Hay tanta información y herramientas que es bueno hacerles un camino, dicen. Bueno, perfecto. Y la sobreestimulación como concepto y también como la técnica del goce. Y cuando hablo de la técnica, hablo técnicas de consumo, ¿cierto? Y de marketing. Cuando nosotros tenemos un mundo lleno de imágenes que están todo el tiempo estimulándonos a la compra, ¿cierto? Eh, pero usen la visualidad para ello, ¿cierto? Yo salgo a la calle y estoy segura que ustedes no pueden caminar más de 5 cuadras sin ver algo que les está invitando. Bueno, y en la televisión, nada que decir. Eh, y la espectacularización también de esta imagen, como decir, como el arte, o sea, la imagen antes solo era arte, solo era o informativa, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos esta espectacularización, ¿cierto? Esta técnica del goce, de este placer inmediato, eh, y el hiperconsumo. Y aquí yo les puse una cantidad de preguntas que es muy interesante, porque hay un libro eh, que tenía estas preguntas. Yo no las diseñé, las saqué tal cual del libro y las puse así, justamente por lo como visualmente impactante. Así como decir, tengo todo esto como problema. Y se los voy a comentar, y me gustaría que ustedes me retroalimentaran, me detienen o lo escriben, pero me gustaría escucharlos también. Y dice: ¿cómo puede ser que mientras los adolescentes graban escenas de la vida real en sus móviles, las retocan con el Photoshop, las comparten en Internet, la educación artística les siga brindando como única posibilidad de trabajo en la plástica las témperas? ¿Cómo puede ser que vean las películas, los comerciales, la televisión, ¿cierto? Y nosotros como única actividad fuera del aula las queremos llevar a un museo. Como única actividad, esto, ¿cierto? Como pensando que no hay más que eso. ¿Cómo puede ser que vivan en un mundo eh, hipersexualizado, donde está el concepto de la estimulación, ¿cierto? Mientras que en el aula nosotros hablamos de paisajes de otros mundos. Veamos Van Gogh, ¿cierto? Veamos o leamos como que nosotros estuviéramos en otra realidad, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que la moda hoy en día, que es uno de los principales una problemática, que la motivación de muchos niños, incluso en el tema de vulneración, en entornos vulnerables, em, sea como comprarse ropa de marca, pero nosotros no les hablamos de eso, ¿cierto? No nos parezca, o no pensemos que es un tema que conversar en arte, justamente. ¿Y por qué en arte? ¿Cómo puede ser que haya webs, cierto, que hablan de anorexia, cierto, también esa sexualidad, de género, incluso habiendo hoy artistas contemporáneos que tratan de esos temas, y en cambio en clase se habla, no sé, de Van Gogh, sí, insisto, maravilloso Van Gogh, pero hoy día hay temas, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que los niños tengan cámaras, niños, niñas, jóvenes, tengan cámaras y esas técnicas de producción no se usen en clase, o no se usen los espacios de almacenamiento y exhibición de imágenes? Y aquí me dio mucha risa porque este libro es más o menos antiguo,
Por eso hablaba de la Pamela Anderson y decía, "Ay, ¿quién es ahora? La Kardashian". Todos saben quién es Pamela Anderson y nos neguemos a utilizarla como recurso educativo. Em, por ejemplo, para hablar de identidad de género, de genitalidad, de hipersexualidad o problemas relacionados con el género, la violencia machista, em, como estos personajes populares que aparecen en estos entornos digitales. ¿Qué opinan? Yo leo, espera, que tengo que abrir el chat. Mm, mm, mm. Abran sus micrófonos. Yo creo que abres un tema súper grande, Romy, con estas preguntas, porque por lo menos desde los espacios educativos, yo siento que hay una distancia tan abismal entre cómo seguimos haciendo escuela o cómo siguen siendo los modelos educativos versus cómo va sucediendo la vida, ¿te fijáis? O sea, la educación todavía es como, no sé, del siglo II. Sigue siendo igual, absolutamente igual, y no sé qué pasa ahí en la formación, en, de los profes, o es el sistema el que te apabulla y no deja de repente salir de las mismas cosas. O sea, yo estudié hace 25, 30 y tantos ya años atrás, y hoy día mi hijo en primero básico en una escuela pública le siguen pasando y le siguen enseñando la misma forma de aprender a leer y escribir mía. Y seguramente de mi mamá y seguramente de mi abuela. Entonces, es como, ¿por qué desde los espacios educativos principalmente? Y bueno, y lo que se pueda transmitir a los espacios como, no sé, culturales u otros lugares donde habitan los niños y los jóvenes, estemos tan desenchufados? ¿Será que la distancia generacional es insoslayable? ¿Será que estamos cómodos en el como que ya sabemos que funciona y sabemos que está y existe porque el mame mi momú sigue funcionando para aprender a escribir? No sé. Entonces, ¿será que es tan difícil transitar como a la evolución natural de la humanidad? Creo yo. Yo en pandemia era profe de la universidad y pensé que iba a ser un gran estímulo para que las universidades se movilizaran, ¿no? Cambiaran, pero finalmente no pasó nada. O sea, yo en verdad, dentro de todas las malos de la pandemia, sentí que iba a ser como dije, aquí nos vamos a pegar el salto eh, galáctico que necesitábamos hace mucho tiempo y no pasó nada. Entonces, no sé, yo creo Como que las posguerras, cuando claro, hay como una dualidad, como que un profe, no sé, probablemente conversa y vive este tipo de situaciones, pero en el aula, o no sé, como que seguimos haciendo igual lo mismo. Entonces, me yo, imagino, o sea, si no podemos avanzar en cosas tan sencillas como, no sé, cambiemos la forma de aprender a leer y escribir, ¿cómo vamos a incorporar, ¿no? Estas nuevas innovaciones y tecnología a las que a veces les tenemos miedo principalmente porque se puede salir, no sé, creemos que se van a salir de las manos, pero no las utilizamos a favor, no sé, es un tema como, es como para tomarse la cabeza un poco a dos manos, creo yo. sí, son los por qué. A mí me pasa que yo sé que sí. O sea, sí, ahora, mi, yo creo que, aquí hay muchas preguntas, yo por eso las quise poner así, hoy esta locura de preguntas, ¿cierto? Pero yo sé que sí, yo sé que se intenta, yo sé que se intenta reflexionar, los profes de arte tratan de instalar los temas, tratan de pero hay muchos que no por ejemplo, lo típico es como rechazo a las nuevas tecnologías porque los niños están pegados en el teléfono, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando, o sea, lo que les dije al principio ¿se acuerdan que le dije, vamos a volver, a volver, a volver?
de la participación, ¿se acuerdan de la ciencia y los beneficios que nos teníamos que ver beneficiados de esto? No tenemos que estar eliminados de este, cuando hablamos de participación. Nos tenemos que ver beneficiados de los resultados de los avances. Y muchas veces, muchas personas, por justamente los temores que implican estas herramientas complejas, tratamos de llevar a los niños lejos de estas realidades, de estos entornos. No es enviciar a los niños, ¿cierto? O meterlos, pero sí es tocar los temas, porque así como yo les hablaba de las tijeras y del cortacartón, ¿cómo yo voy a poder proteger a los niños si yo lo que hago es censurar, ¿cierto? Y decir, no, esto no se habla, de esto no se trata, de esto no le voy a poder entregar las herramientas justamente para que desarrolle eh, el autocuidado que necesitamos también para incorporarnos en estos entornos. Voy a leer lo que están en el chat. En los colegios aún es difícil tocar algunos temas, claro, si no estás preparado para hacerte cargo, súper importante. También no siempre estamos, y es porque también a los profes no los apoyan mucho con esos espacios de psicológico, apoyo psicológico, o sea, el profe tiene que ser psicólogo, tiene que ser docente, tiene que ser experto en tecnología y hacerlas todas, ¿cierto? A cargo de todas las consecuencias. Aún, ¿por qué no se me ve todo tú? Aún hoy en biblioteca nos censuran libros que tocan temas de índole sexual. Y ojo, por eso yo partí con los conceptos por lo mismo. Cuando nosotros hablamos de derecho, el yo, la participación, o sea, es el objetivo, está en el currículum, está en el currículum, no es como, no es que hoy a mí se me ocurrió hablar, no, está en el currículum, incluso de preescolar hasta, obviamente complejizándolo y sé, en un niño de preescolar uno, no sé, en un niño de 1 año le estamos enseñando a decir su propio nombre y luego a los 3 años identificar su casa, sus mascotas, y por supuesto que en un niño de 12, 13, identificar su entorno digital. Entonces, es el currículum de educación artística hoy en los colegios. Entonces, cuando nos censuran también la posibilidad de hacer eso, es como, ¿quién nos censura? Y bueno, ya hay un tema mundial con respecto a el conservadurismo con respecto a algunos temas, pero efectivamente para la protección de los niños y niñas, para que ellos puedan tener herramientas, para que puedan conocer, así como el cortacartón, como les explicaba yo de cómo se usa, como nadie nos enseña, pasa lo mismo, o sea, no les vamos a entregar, y dice otro, no les vamos a entregar herramientas para el autocuidado. Discrepo con las afirmaciones, dice Gabriela, los profesores de arte que he conocido son absolutamente docentes que abren mundos. Claro, lo que hablábamos al principio, lo que le decía, yo sé que hay muchos que incluso lo intentan, porque también hay muchos que están en ese ejercicio de la resistencia, ¿cierto? Como utilizan técnicas, conversan de los entornos y vinculan el arte a la realidad de sus alumnos. Eso es, o sea, y ojo, insisto, ese es el objetivo del currículum en Chile, así como, entonces es muy difícil. ¿De qué edad recomienda la utilización de tecnologías en la infancia? Uy, esa es una pregunta súper difícil. De hecho, yo tengo una bebé de 1 año, 4 meses. Y yo creo que claramente es es una discusión que está en tránsito, como el tema de la incorporación del uso de las tecnologías. No, ojo, que la mayoría de los estudios que hablan sobre la exposición de entornos digitales en niños muy pequeños, como en preescolares, justamente hablando de no hablan que en sí mismo la exposición al dispositivo sea el riesgo o el daño. Es la larga exposición con respecto a daños físicos, pero el dispositivo en sí mismo no. Cuando hablan y cuando empiezan a aparecer estos daños y estos riesgos emocionales y físicos, es justamente al tipo de contenido que nosotros a los que los exponemos. Y uno de los mayores riesgos, de hecho,
leí como una recopilación de estudios que se habían hecho como en los años 90 sobre la exposición a entornos digitales y que hablaba de el elemento más dañino y el elemento más riesgoso, por lo tanto, para niños, niñas y adolescentes, eran las redes sociales. Claro, nosotros estamos hablando de un tipo de contenido sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de fiscalización, sin ningún... ¿Se dan cuenta cómo al final no es la cosa, es qué hacemos con esa cosa, qué contenidos se permean desde ese lugar y cómo yo y el vínculo con el entorno. ¿Qué hace la educación artística? O sea, que está mandatada la educación artística para trabajarla, está ahí quebrado. O sea, ¿cómo la educación artística podría ser una herramienta fundamental para trabajar los entornos digitales? Ahora, no hay jamás va a haber una edad recomendada para como la utilización sin fiscalización en niños y niñas, incluso en adolescentes. O sea, sin fiscalización nunca. No existe una edad recomendada. 16 años, 17 años, 18 años porque van a ser adultos. Nunca. Ahora, la exposición puede suceder al año, por supuesto. Podemos poner un imagen, existen de hecho, no sé, los mazapán ilustrados, que sean fiscalizados, que no sean expuestos a largos periodos de tiempo, en un contenido apropiado, ¿cierto? Y siempre, siempre fiscalizado, ¿cierto? En muchos colegios están prohibiendo los celulares y las tecnologías permitidas están usadas por los adultos. Y en la infancia y adolescencia generan contenidos que muchas veces caen en el ciberbullying. Exacto. O sea, yo con un cortacartón también puedo apuñalar a un compañero. O sea, por supuesto que las herramientas son peligrosas si las ocupamos o si no las, o si no lo... Ahora, eh, prohibirlo, por ejemplo, que solo lo usen los adultos, yo no estoy de acuerdo. Que justamente eh, es que yo tampoco estoy, mira, y justo me dice, el cortacartón está prohibido en los colegios hoy. Exactamente, no sé si estaba al principio que estábamos hablando justamente de cómo nos encontramos con estas situaciones de riesgo, con situaciones de riesgo, no es el riesgo en sí mismo, no es un daño, o sea, yo por tomar un cortacartón no me voy a dañar, es una situación de riesgo, que yo si no sé usarlo o si lo uso de mala manera, voy a encontrarme con un peligro y voy a encontrarme con un daño, ¿cierto? Em, entonces yo no estoy de acuerdo que el cortacartón esté prohibido, efectivamente. Porque lo que yo debería estar haciendo es no tener 50 alumnos en una sala con un profesor que no es capaz justamente de estar fiscalizando el uso de herramientas peligrosas. No debería debería estar enseñándole a los niños a usar la herramienta de manera correcta y encargarme justamente de los problemas de violencia que tengan los niños si es que ese cortacartón está siendo usado como arma, ¿cierto? Ah, bueno, y ojo, que también dependiendo de las edades, porque estamos hablando de... nos queda muy poquito tiempo y vamos a volver a este tema para cerrar, pero les quería mostrar justamente el programa, un concepto que son los hipertextos que todavía no están muy, 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 muy... El componente audiovisual es imprescindible para considerar... ¿Por qué no me sale todo el texto? Es imprescindible para considerar un entorno como digital. ¿Tú te refieres a audiovisual a un video? O porque efectivamente audio o visual, claro, hay, siempre tienen un componente de uno o del otro. No existen digitales, o sea, siempre vas a tener uno, no existen solo, no, claro, no solamente video, claro, como me dice video, sí, entonces no solamente digital debe ser video, puede ser solamente visual, puede ser una web, puede ser el entorno digital internet, em, dispositivos, tú puedes considerar, si no tuvieran video, todas las siguientes. Y quería hablarles del hipertexto. El hipertexto eventualmente es una obra que habla de lo literario, pero al mismo tiempo habla del texto, en realidad, como en este espacio de entornos digitales.
hablan de la construcción de la obra a través de la interacción de ella, no recibimos, ¿cierto?, un libro como estructura formal. Efectivamente, es un relato. Podría perfectamente ser este ejercicio que hicimos con el museo, donde entramos, leíamos, vimos un video, después nos metimos a otro lugar, en el orden que yo quería, no en el orden que yo podía. Justo me pasó que entré por detrás, les dije que entré por detrás por el museo. Ese es el hipertexto. El hipertexto es con la construcción de una obra que contiene múltiples contenidos, eh, que se va a leer a través de la interacción del lector en el orden, en el espacio, en la cantidad de dispositivos. Puede ser que yo no quiera ver los videos y vea solo los textos, descargue algunas cosas, otras no. Entonces, ya el libro está considerado como esta estructura formal donde parto un texto de inicio a fin. Y existe hoy, por eso les hablaba del libro de artista, existe hoy los libros de artista, los e-libro arte, que son los libros de artistas que han sido digitalizados como libros electrónicos, y está el hiperlibro arte, que son estas especies de web donde uno puede ir navegando al final este libro de arte, ¿cierto? Es un soporte electrónico, como decía el compañero, no necesariamente tiene que ser video, puede tener varios. Su visualización es en un dispositivo, ¿cierto? En una pantalla gráfica, visual. eh, Puede ser con voz, audio, videos, lo que sea. Y el hiperlibro, como este es un concepto muy, muy, muy nuevo, entonces no necesariamente va a quedar fijo, porque yo lo he visto muy poco, yo lo vi en algunos estudios que incluso lo plantean como concepto. Es como, mira, a esto le podríamos llamar así, ¿cierto? Supone un formato de lectura navegable, refiriéndose a la multiplicidad de formatos y la lectura no lineal de contenido, ¿cierto? Por ejemplo, yo les voy a mostrar una tontera. Este es el programa del seminario, a la cual es físico, papel, pero nos para el texto, el formato, pero efectivamente lo que hicimos fue ponerle un código QR que las va a llevar a las redes sociales del espacio Creamundo para que nos se etiqueten el día o puedan compartir información. Entonces, nosotros ya estamos hablando de formatos de lectura, esto podría ser un fanzine, con estos multiplicidad de formatos también digitales. Entonces, cuando hablamos de pantalla, también puede escaparse un poquito, porque hablan del libro arte como solamente leído en una pantalla textual, ¿cierto? En una pantalla gráfica. Y no necesariamente, porque acá tengo un formato físico donde está incorporado, ¿cierto? Ya un formato para la lectura en una plataforma pantalla gráfica. Yo les voy a dejar una misión, tarea para la casa, así, para que hagan un propio documento de recomendación, pero la idea es cómo hablarlo. Efectivamente, todas estas recomendaciones es trabajar con herramientas digitales. Trabajemos con herramientas digitales, trabajemos de esta lógica de las artes integradas, no solamente como creadores, sino que desde estos múltiples roles podemos investigar podemos producir contenidos, podemos hacer divulgación y también hablar de los riesgos y de los contenidos inapropiados. Justamente la educación artística nos puede ayudar mucho para identificarlos, para trabajar desde la reflexión. Muchos contenidos inapropiados, por ejemplo, las fake news o el ciberbullying que hablaba ahí también el compañero, es entregarles las herramientas a los estudiantes para identificarlas. Muchas veces ellos ni siquiera lo identifican. Por lo tanto, ni siquiera pueden buscar las herramientas para hacer algo al respecto. Entonces, bueno, y buscar espacios de creación y técnicas, que también hay muchas. Yo aquí les dejé millones de ideas, o sea, millones de espacios. Desde Canva, ¿cierto? Desde museos digitales, desde o sea, Wattpad, por supuesto, pero de procesamiento, de diseño, de audio, de libros. Y quería mostrarles, por ejemplo,
Ay, me pasé. Estas tres cositas que están en la misma página. Ah, pero los voy a sacar de acá mejor. No sé por qué no puedo sacar los links de... No puedo sacar los links apretando el cosito. ¿Qué dice? Ah, me metí de nuevo a la visita. Google Artes y Cultura. Existen solo en esta página millones de actividades que hacer. Juegos interactivos, exposiciones online inmersivas, música clásica. A ver, espérese. Oh, no. En vuela, en maravillosa calidad. Existe un juego súper tonto y que aquí no se los puedo mostrar porque solamente es para el teléfono, que es un generador de música. Bueno, aquí, oh, este es súper lindo. ¿No? Ah, ya, sí, yo mismo me perdí. Hay un generador de música de Beethoven según los dibujos que tú hagas. Así como uno hace un dibujo o hace unos latidos, incluso hay unos y como la música de Beethoven era tan vasta, o sea, hizo tanto, que sí o sí, cualquier combinación de ritmo que tú hagas, la vas a poder encontrar en una canción de Beethoven. Entonces, la gracia es que una persona como que haga el ejercicio de hacer una combinación para que ellos te buscan, con inteligencia artificial, por supuesto, em, la parte de la canción que tiene tu ritmo. ¿Cachai? Esto, por ejemplo, son unos haikus, que es un haiku interactivo, son hermosos. Pucha, les dejé ahí porque esto es lento, entonces tampoco lo podíamos ver con el diseño. De hecho, uno lo va moviendo, por ejemplo, no sé, lo va viendo como visualmente, no sé si escuchan porque tiene... Pero este está en inglés, si no me equivoco. Las letras son interactivas, uno puede seguir, y uno puede seguir de haikus en haikus según las palabras. Es una lectura, por ejemplo, esto sería una lectura interactiva que no implica también una lectura consecutiva, sino que uno va navegando entre los diferentes, y lo voy a cerrar porque tiene mucho audio. Y a mí no sé si, bueno, les dejé una, pero efectivamente es eh, Google Arts and Culture. Entonces, lo que voy a hacer es hacerle un pedido para que ustedes lo hagan esta semana. Ojalá, si quieren, me escriben, si quieren. eh, Les voy a pedir que hagan un primer libro de artista pedido, que sea con un enfoque de hipertexto. Efectivamente puede ser algo físico, en un librillo, o sea, no necesariamente, esto tiene una figura, puede ser un libro, ¿cierto? Un libro de dos. Que piensen un tema que les gustaría, o sea, ahora conversemos si es que se les ocurre algo para hacer, o qué comunidades, o con quiénes les gustaría hacerlo, y puede ser trabajando en entornos digitales. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el reciclaje. Listo. Entonces nosotros vamos a hacer un libro de artista, donde el libro de artista, ¿cierto? Está millones de ideas o elementos, eh, que nuestra eh, idea central va a ser el reciclaje, y nosotros podemos en cada una de las páginas hacer algo y relacionado con los entornos digitales, haciendo buen uso, ¿cierto? Enseñando en cada uno de estos pasos, por ejemplo, a los niños a entender, ¿cachai? Y a comprender estos entornos. Por ejemplo, listas sobre lo que sea, porque ahí va a depender de su tema, ¿cierto? Por ejemplo, el reciclaje, listas de espacios, haciendo un mapa, ubicando todos los espacios, por ejemplo, pueden buscar en Google Maps todos los lugares de reciclaje de mi comuna. Investigar sobre, busca un estudio científico, que sea un estudio científico, porque eso pasa mucho también en Internet y aquí nosotros podemos enseñarle a los niños que
información es realmente información válida y qué información no. Si el niño está buscando en TikTok, por supuesto que nosotros vamos a tener la oportunidad de decirle, no, la TikTok no es un espacio válido de investigación científica, por ejemplo. Ve estas películas, series, recomendar. Siempre a los niños, niños, niñas y jóvenes les encanta recomendar cosas. Entonces, ve esta película, serie de el tema del reciclaje, pucha, no se me ocurre ninguna ahora, pero toma una fotografía, usemos la fotografía que inspire, no sé, de la naturaleza. Aquí yo puse ciertas cosas así como pie forzado, pero por supuesto que ustedes pueden crear las que ustedes quieran. Haz un video tutorial. ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de prosumidor? Un dibujo colaborativo en Canvas. Yo podría iniciar un dibujo que después, y hay una técnica que una vez hice en un taller que funcionó muy bien, que ahora los WhatsApp tú podías rayar encima de las imágenes. Entonces la idea era que esta imagen pasaba por muchas personas, entonces todas las personas podían ir alterando esta imagen solamente con rayas, o sea, no, se puede hacer algo así también. Preguntarle a la inteligencia artificial sobre algún tema, hacer estas primero, o sea, lo más importante de los entornos digitales cuando hablábamos de la exposición es que tengamos la posibilidad de acompañar justamente a los niños, niñas y jóvenes en ese proceso. No es saberlo todo, como decía una compañera muy bien, no es saberlo todo, pero acompañémoslos. Así como decir, ya, ¿cómo le preguntaba? O sea, incluso nosotros le podemos preguntar mucho a ellos, pero la idea es acompañarlos para identificar esos riesgos, identificar esas situaciones de riesgo y malas prácticas. Buscar una canción, ¿cierto?, en YouTube relacionada a realizar una ficha, invitando a las personas a hacer algo, ¿cierto? La invitación a la acción siempre es algo súper bueno porque también invita a la comunidad. Por ejemplo, si estoy hablando del reciclaje, a reciclar, ¿cierto? Voy a hacer una ficha que invite y convoque a las personas a reciclar en cierto tema, no sé, o ir a recoger basura en algún cierto lugar. Háganlo. Y efectivamente, la recopilación de consejos con respecto a los espacios, educar sobre la importancia de la privacidad, de identificar contenido inapropiado, fomentando el pensamiento crítico, viendo efectivamente cuáles cosas no son verídicas y que eso pasa mucho también. Promoviendo el respeto en línea, hablar sobre el ciberacoso, enseñar a crear contraseñas seguras, fomentar el uso seguro de redes sociales o no usar redes sociales y informar a los niños que, ojo, que las redes sociales tienen una edad. O sea, un niño, no recuerdo, era 13 o 14 años, por ejemplo, no, un niño no puede tener Instagram a los 13 años, o un Facebook, o un lo que sea. No puede tener Instagram a esa edad. Por lo tanto, explicarles por qué, cuáles son los riesgos efectivos. Crean ambientes seguros también para aprender, que puedan preguntar, que puedan porque los niños también no preguntan. Justamente, si nosotros estamos haciendo un ambiente de censura, de negatividad, donde tú no puedes, esto no se mira, no se toca, no se, por supuesto que el niño no va a tener ese ambiente de espacio seguro para poder expresarse y para poder preguntar. Y, por supuesto, mantenernos actualizados lo más que se pueda. Diría la doctora Bola, infórmate y edúcate lo más que pueda. Efectivamente es un desafío, muy importante la actualización de parte de los adultos con respecto a, a los entornos digitales, pero es algo necesario, así como en todos los otros temas que se relacionan con los niños. Eh, bueno, y eso, chicos, los escucho. Ah, estaba leyendo. Bueno, los escucho. Sé que fue mucha información, fue como porque quería compartirle lo más que pudiera con respecto a este tema. No sé si existe alguna duda con respecto a la tarea que les dejé para el futuro. Eh, sí, es algo necesario para hacer. Está súper entretenida la tarea que les dejé, lo pueden hacer incluso con sus estudiantes, háganlo ustedes primero porque es muy interesante cómo pueden salir un montón de ejercicios y se dan cuenta que también esos ejercicios se pueden usar en las herramientas de una manera mucho más eh, amable. Los escucho.
Una bitácora literaria en Canvas. Súper buena idea. Una bitácora literaria. Es que un libro de artista es muy una bitácora, ¿eh? O sea, para mí. Opiniones, consultas, dudas, sugerencias, críticas, halagos también recibo. Y lo escucho y lo escucho. Gracias, Gabriela. Bueno, esa fue la reflexión un poco al cerrar como estas recomendaciones que nos puede permitir la educación artística a través de las artes integradas. Ahí dice muchas gracias, como lo que se compartió es significativo porque se puede ayudar a fortalecer el trabajo. Efectivamente, yo soy una persona que cree que, bueno, lo hablamos al principio, la experimentación, yo les dije, vamos a estar en un sinfín de repitiendo la misma idea donde el yo, el entorno y mi vinculación con ella es el objetivo al final de los niños aprenden explorando, aprenden experimentando, hay que aprender también de entornos digitales, justamente que nos va a permitir un autoconocimiento, un conocimiento del entorno para poder tener autocuidado. Eso yo creo que es súper importante y es lo que para muchas personas es súper desafiante con los niños porque, claro, los eh, estamos en un mundo que se nos presentan muchas situaciones de riesgo que tenemos que tener cuidado y que no podemos hacernos los lesos tampoco que no existen, ¿cierto? Y quería hablarle mucho de estos conceptos porque también puede ser una herramienta cuando, por ejemplo, había una compañera que decía, bueno, ¿y qué pasa cuando nos censuran los libros, cuando nos censuran la... O sea, es súper difícil trabajar cuando nos estamos dando cuenta que la censura es también la principal herramienta de trabajo en la educación. Eh, Justamente, compañera también que hablaba de las brechas de acceso, efectivamente existe un derecho a la participación y el derecho, las brechas de acceso son para visibilizar cuáles son todavía nuestros obstáculos de participación. Entonces también pueden ser una herramienta para poder eh, exigir, ¿cierto?, los derechos de los niños, niñas y también de nosotros como participantes, como audiencias también. Entonces, bueno, ojalá que haya sido de mucha ayuda. Les voy a compartir nuevamente la página del seminario, porque todo esto también está enmarcado en el seminario Navegando Juntos. La idea es que también puedan ver, porque van a haber exposiciones muy interesantes el día del seminario que van a ser transmitidas por streaming por la página de YouTube de Creamundos, pero por supuesto que ahí van a estar en esa página los links correspondientes. Así que eso, cualquier cosita, yo les dejé mi correo también, les voy a dejar mi correo ahí. Por si acaso tienen dudas, por si acaso quieren aplicar justamente la actividad, si es que quieren diseñar algo en específico, yo los puedo también orientar un poquito, mandarle algunas herramientas. Y bueno, les van a enviar aparte la presentación, que yo les dejé mucha información así como extra porque sabía que no íbamos a lograr verlo todo, pero también es bueno tener algunas cositas. Eso, querido. Muchas gracias, Madre. Un abrazo, cariños a todos. Que tengan una buena y linda jornada.